Pues muchas gracias, buenos días a todas. Pues yo quiero agradecer la invitación que me hacen de parte del CIESTAM, tanto la doctora María Isabel como la doctora Miriam, y bueno, pues en general, todas ustedes. Creo que ya me toca presentar, ¿no? Supongo, como Sí, me sí, corté ahí, ya no ajá, supe. sí, Entonces, pues yo agradezco ampliamente y bueno, pues también todas esas cosas que finalmente son importantes para el reconocimiento de todas, ¿no? Afortunadamente siempre me ha tocado trabajar en grupo, ¿no? Con otras mujeres y creo que eso es lo valioso también y es parte de lo que necesitamos seguir construyendo y trabajando. Voy a compartir mi pantalla en esta plática, por favor me marcan el tiempo. Eh, que yo quise sí dar un panorama general, pero principalmente enfocarme a qué podemos hacer dentro de la institución en la cual estamos. Sí, entonces ahí es donde quiero poner también el punto principal y bueno, pues vamos a ver qué sale. Voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen por favor cuando ya se vea. Bueno, pues me invitaron a hablar acerca de el quinto objetivo de desarrollo sostenible para la ONU. Y ahorita vamos a hablar y vamos a ver un poco, pues, en qué consiste este quinto objetivo que ha sido enmarcado dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que ha marcado la ONU, pues, para lograr en el 2030 un mejor mundo. Particularmente este año se trata de trabajar contra el cambio climático, ¿no? A nivel general y cuál es la importancia entre la igualdad y la equidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia principal entre la igualdad y la equidad de género, porque a veces lo llegamos a utilizar como sinónimos, sin embargo no lo son. La importancia y la diferencia principal radica en que la igualdad tiene que ver con asuntos más jurídicos. Es un trato homogéneo en general para las personas, mientras que la equidad es la capacidad de administrar la justicia de forma imparcial. Es una consideración más ética. Entonces, desde los espacios, por ejemplo, académicos, que es donde nosotros estamos, pues hay que trabajar más sobre la equidad. Finalmente, la igualdad está plasmada en muchos de los documentos, convenciones de las cuales ya nos hablaba en un inicio la doctora María Isabel, pero, pero falta más trabajo todavía con la equidad. Sabemos que la igualdad está plasmada y ahora, ¿qué hacer para lograr que esta igualdad en realidad sea pues un hecho? Yo quiero iniciar con algunas cifras a nivel general que sí implican pues varias de las consecuencias que hemos tenido y que han tenido que vivir y que sobrevivir niñas, adolescentes y mujeres en el mundo. Estas cifras son de los últimos 3 años, no incluyen todavía datos muy exactos de la pandemia, ahorita voy a dar otros generales también respecto a la pandemia, pero bueno, a nivel general y antes de la pandemia, pues 15 millones de niñas menores de 18 años son obligadas a casarse. Todo esto pues por la desigualdad social y económica, ¿no? Principalmente, pero además no hay que olvidar que tenemos en este sentido un problema en cuanto a agresiones y abusos sexuales. ¿Sí? Niñas que son obligadas a casarse a esta edad, pues seguramente hay algún tipo de abuso sexual. Además, las mujeres hacen tareas domésticas en 2.6 veces más que los hombres antes de la pandemia. Durante la pandemia esta situación además se elevó. ¿Esto qué implica? Pues que las mujeres tenemos o tienen algunas, la mayoría de ellas, espacios más hacia la vida privada y menos en la vida pública en todos los aspectos que a ellos se refiere. Solo el 23.7% de las mujeres en el mundo ocupan cargos parlamentarios, a pesar de que, como decíamos, hay leyes, hay países que han firmado esta paridad de género en estos cargos públicos parlamentarios y eso aún no se alcanza a cubrir. 200 millones de mujeres son sometidas a mutilación genital. 736 millones de mujeres han experimentado violencia física y o sexual
por parte de su pareja. Y 81,000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el 2020. Aquí ya empezamos a hablar acerca, ya se combinan cifras que surgieron con la pandemia. A mano de sus parejas o familiares, es decir, una cada 11 minutos. Y una de cada 5 mujeres y niñas menores de 50 años han experimentado alguna forma de violencia física y o sexual por un compañero sentimental o por un familiar, y estos sí son datos más cercanos, en los últimos 12 meses. En México, ya durante el 2021, más de 3,000 feminicidios hubo en el año, más aquellos de los cuales no tenemos reporte, que se reportan como homicidios, incluso a veces suicidios que han sido inducidos y que se reportan como, pues como muertes naturales, ¿no? Esto subió en un 4%. Y además, el mes más violento en el 2021 en nuestro país es junio del 2021. Hubo 22,411 casos de violencia familiar reportados, 387 solamente de estos casos fueron analizados como violencia de género y 79 feminicidios, solo en junio del 2021. 1.3 millones de mujeres perdieron su trabajo contra 1.1 millones de varones durante la pandemia. Y lamentablemente somos el primer lugar en embarazos infantiles y adolescentes. Otra vez habría que analizar pues toda la implicación de violencia sexual que esto genera o que es consecuencia, ¿no? Estos embarazos adolescentes de este tipo de violencia. Habría que poner mucha atención también en estas cifras de COVID-19 que todavía no son tan claras, pero que, bueno, que finalmente ya algunos especialistas y algunas especialistas pues ya la están nombrando como la sombra, ¿no? La sombra, la otra sombra que está, más bien es la otra violencia llamada como sombra a partir del COVID. Pero además de las violencias que ya conocemos, hay otras violencias que sabemos que existen, pero que no se les está poniendo la suficiente atención. Esclavitud en todos los aspectos. Por ejemplo, bastaría con observar la esclavitud laboral que viven muchas de las mujeres que trabajan en fábricas o en las maquiladoras en el norte del país, por ejemplo. Pareciera ser y no hay evidencias de progreso suficiente en las mujeres. Ciberacoso, abandono escolar, las tareas en el hogar, el aumento de embarazos adolescentes y violencia sexual, física y económica, más el tráfico sexual y la violencia biológica. Violencia biológica en donde las mujeres tienen que rentar sus vientres para poder ser madres. Y ahí todavía nos falta poner más atención. Hay avances como la ley Ingrid y la ley Olimpia que han sido importantes en los últimos años, pero que todavía falta entender para poderlas aplicar de manera adecuada. Bajo todo este contexto, entonces nos dice la Organización Mundial, la ONU, de las Naciones Unidas, está el quinto, no se olviden, ¿no? Como que cada año se acuerdan que existe el quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible, que dice es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y entonces, ¿cómo es que vamos a entender este empoderamiento? Pues son procesos por los cuales tanto mujeres como hombres van a ejercer el control de su propia vida. Pueden tomar decisiones y esto les va a permitir ampliar opciones. Pero eso no nada más puede ser a nivel personal. Tiene que haber un cambio social, económico y en toda la estructura de las sociedades que son verticales, lamentablemente, incluido, por supuesto, nuestro país. Entonces, no es tan fácil. Y nos habla de una serie de metas, muchísimas metas. Dicen, si no empezamos a actuar ahora, entonces, ¿cómo vamos a lograr que este objetivo logre estas metas en el 2030? Y uno dice, híjole, ¿y cómo vamos a cumplir todas estas metas que suenan muy interesantes? Como, por ejemplo, poner fin a todas las formas de discriminación, eliminar todas las formas de violencia, eliminar todas las prácticas nocivas que, por supuesto, tienen que ver con estas formas de violencia, reconocer y valorar los cuidados no remunerados, velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades en los espacios públicos. Pero todo eso, dijimos, ya está en las leyes, ya está en las convenciones y siguen las metas. Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Y acabamos de decir que nos falta poner mucha atención
en todo lo que sucede ahora con las violencias biológicas. Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad, acceso a la propiedad, el control de las tierras y otros bienes, servicios financieros, herencia y recursos naturales. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular las tecnologías de las TIC, ¿no? De informática y comunicación. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros. Las leyes las tenemos. Que sean aplicables es ahí donde tenemos que poner la atención. Y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todos los niveles. Y hasta ahí acaban las metas. Entonces nos dicen, bueno, ahora cada país que lo haga y que lo empiece a trabajar como pueda. Y entonces nosotros hablamos que tenemos 2 leyes muy recientes que son muy buenas, pero no alcanzan a aplicarse. Entonces, para mí, una parte fundamental de ir logrando la equidad y de irla construyendo es la educación. La mayoría de las mujeres, más bien, la mayoría de los jóvenes, por ejemplo, y de las, y, pues sí, de las personas, niñas en este caso, que abandonan sus estudios, pues son mujeres, ¿no? Entonces debe ser un eje transversal. La parte de la equidad de género debe atravesar cada una de las líneas de educación. Debe estar presente en cada uno de los programas educativos. Si no es así, entonces la educación, las instituciones educativas a nivel general, desde las básicas hasta las de posgrado y de investigación, pues no, las mujeres vamos a seguir relegadas a otro aspecto que es no termino, no logro a lo mejor titularme, estudio un semestre y otro no, etcétera. Entonces, en Chapingo, por ejemplo, hay poco, hay cosas escritas, muy pocas, pero no se ejercen. Entonces, por ejemplo, la UPOM nos dice, nosotros sí cumplimos, ¿no? Con ese quinto objetivo como institución educativa. Eso está en que los indicadores de ingresos son iguales para hombres y mujeres, pero no pueden ser iguales, porque no estamos analizando qué es lo que sucede antes de que las mujeres y los hombres quieran ingresar a Chapingo. No son las mismas condiciones. Basta ver si llegamos a participar en los exámenes de admisión a la escuela, que no es lo mismo. Por supuesto que no lo es. Entonces, ¿qué pasaría si metemos un 12º, un 12º indicador en el ingreso a Chapingo que tenga que ver con la igualdad, con la equidad de género? Sería bueno verlo, ¿no? Me decían por ahí algunos de los compañeros, decía, pero si tú propones eso es que no queda. Le digo, ¿por qué no va a quedar? Si tenemos indicadores para indígenas, si tenemos indicadores que vienen en comunidades rurales y más pobres, ¿y qué pasaría entonces si metemos un indicador que sea así? Habría que pensarlo y analizar. Entonces nos dice, transformar estas promesas en acción. Insisto, en el plan de desarrollo institucional de nuestra universidad no aparece el quinto objetivo de desarrollo sostenible. Tampoco lo tenemos en Chapín. No se menciona absolutamente nada en el plan de desarrollo que fue hecho en el 2016 y fue aprobado en ese mismo año. En el 2015, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible ya existían, ya estaban aprobados por la ONU. Bueno, esta es parte de lo que yo les dije. Y UCAME no tiene información pública. Pública no hay. Sí se habla de esta necesidad de igualdad y de equidad de género, pero no está pública. Entonces, primero hay que trabajar en ello. Estadísticas institucionales, ya algunas las comentaba el doctor cuando inauguró este evento, pero también habría que valorar que en la década de los 80 no era la misma población ni de hombres ni de mujeres, ¿no? Habría que hacer un porcentaje representado. En ese momento, claro, eran más hombres, pero también eran menos estudiantes. Entonces, a mí me parece que sí, claro, hay más mujeres, también hay más varones, y habría que ver y analizar un porcentaje representado de lo mismo, ¿no? Académicas, por ejemplo, en el 2014 éramos 265. Ahora, bueno, en el 2019, que son los últimos datos que tiene UPOM, somos 253. ¿Qué pasó aquí? A lo mejor algunas se jubilaron,
A lo mejor algunas renunciaron. Yo conozco compañeras que han entrado jóvenes a prepa y que nada más permanecen un año porque han decidido mejor que no pueden con el trabajo y con tener que cuidar a sus hijos y a sus hijas, por ejemplo. Y entonces terminan renunciando. En el 2019-2020, mujeres 4,694 estudiantes y hombres 5,856. Entonces, como que aquí sí va avanzando, pero habría que ver y analizar esos porcentajes de los cuales yo hablaba. Del posgrado, a nivel general, maestría, hombres 128, mujeres 133. Aquí hay unas poquitas más, pero en el doctorado no. Hombres 30, mujeres 18. Entonces, todo esto además tiene que ver con algo que se le denomina micromachismos. Y los micromachismos pareciera ser que en realidad estamos construyendo espacios equitativos entre hombres y mujeres. Pero la verdad es que a veces estas actitudes, conductas, indiferencias, que además forman parte de algo que se le llama el techo de cristal, pareciera ser lo mismo, pero tienen diferentes dificultades. Entonces, habría que valorar, que analizar cuántas de nosotras nos hemos enfrentado a este tipo de micromachismos, que tiene que ver con que te escucho, pero en realidad no te escucho, ¿verdad? Te entiendo y creo que sí, sería muy bueno que participaras en este lugar, pero mejor creo que un compañero lo puede hacer, ¿no? Etcétera. Y que a veces son imperceptibles y que incluso esto nos lleva a competir entre nosotras mismas. ¿Qué hacer? Compartir el cuidado, ¿no? Las mujeres se nos ha asignado, se nos ha impuesto el rol de cuidadoras en todos los aspectos, no solo de los hijos y de las hijas, sino de los compañeros o de las parejas sentimentales, pero también de otros ámbitos, ¿no? El cuidado de la casa, el cuidado de familiares que no son tan cercanos, etcétera, etcétera. Entonces, el cuidado debe ser compartido y eso lo tenemos que ir delegando nosotras también. Es importante denunciar los casos de misoginia y acoso. ¿Sí? No, yo no conozco, yo no sé si ustedes tengan, se ha solicitado desde preparatoria muchas veces cuáles son los protocolos de prevención, atención y seguimiento a este tipo de casos y la verdad es que no lo hay. No son públicos y tienen que, si existen, tienen que ser públicos para todas nosotras y todos nosotros. Decir no al binarismo. Todavía hay muchos grupos feministas, ¿no? Actualmente con distintas concepciones de lo que es el feminismo. Pero las mujeres, las feministas más jóvenes, también están generando espacios en donde se flexibilice que no solamente existe los géneros binarios, que es masculino y femenino, sino que puede haber un montón, pues algunos especialistas hablan hasta de 112, ¿no? Identidades de género. ¿Y eso de qué nos habla? De que las mujeres en la lucha hemos aprendido a ser más flexibles. Hemos aprendido también a través de diversas maneras a transgredir pues estos espacios que han sido impuestos. Tenemos que ir trabajando en esta igualdad en el trabajo. Afortunadamente, Chapingo, en esta parte que no tiene que ver con los micromachismos, sino que con las leyes que tiene, parece que ahí vamos, ¿no? Porque en otros lugares, si una mujer está embarazada, pues la corren. O mujeres que hacen el mismo trabajo que los varones, pues ganan menos, ¿no? Garantizar y ejercer los derechos políticos, enseñar a nuestras niñas y a nuestras jóvenes lo valiosas que son, desmitificar el significado de ser hombre y de ser mujer también. Tenemos que desafiar los estándares de belleza. Por supuesto que sí, eso es parte del machismo que ha sido impuesto. Yo que, bueno, que tengo muchos años viviendo acá en el centro, pero que pues soy del norte del país, del noroeste, y que estudié ahí, y bueno, toda esta parte, pues la verdad es que es impresionante, ¿no? Esta desesperación por las jóvenes, por querer entrar en estándares de belleza, a como dé lugar, transgredir el amor romántico, ¿sí? Tenemos que desmitificar qué significa el amor romántico. ¿Significa rosas?
¿O significa mejor que estamos construyendo relaciones que son equitativas y que nada tienen que ver con estas relaciones que ahora las jóvenes les dicen tóxicas, ¿verdad? ¿Y quiénes son tóxicas? Las mujeres, los hombres no. Son raras las frases en donde ubican a los hombres como tóxicos. No son tóxicos, son violentos. Y las mujeres hemos aprendido las violencias de otras maneras, no tan explosivas, pero llegamos a hacerlo. ¿Qué hacer? Poner fin a esta competitividad que también ha sido impuesta desde estos estándares de desigualdad de género. Somos competitivas, yo se los decía, porque nos han enseñado a competir entre nosotras, en lugar de actuar con nosotras, en lugar de generar estos espacios colectivos. Atención adecuada a las denuncias. En la lámina anterior yo decía hay que denunciar, pero denuncio y si nadie me hace caso, ¿qué va a pasar? En su momento en Chapingo recordarán pues a lo mejor las doctoras Miriam y María Isabel, no sé si alguien más por ahí, que hace muchos años se generó un comité contra la violencia en Chapingo, el llamado Cocovich, y era para eso, para acompañar a las alumnas en ese momento a hacer las denuncias, a darles sugerencias de qué era lo que podían hacer cuando vivían este tipo de situaciones que eran violentas y además que las alumnas eran menos también. Y después fue derivando en otras acciones, en otras preparaciones, se llegó a constituir la atención, se llamaba así, atención multidisciplinaria a estudiantes, por una serie de maestras, 2 maestros, el médico encargado de la unidad médica en los años 2004, por ahí, y 2 doctoras del servicio médico universitario. Y eso fue lo que dio pauta a que convivencia universitaria que existía en la institución cambiara a UCAM. Sin embargo, a mí me da la impresión de que UCAME sigue teniendo los mismos errores y las mismas formas de atender y de no atender también a nivel general desde que era convivencia, o sea, simplemente cambió el nombre y de eso no se trataba. Se trataba de generar de verdad un espacio que fuera diferente para mujeres y para hombres también, pero basado en esta equidad de género. Yo decía la equidad de género como un eje transversal en cada uno de nuestros programas. No todos los programas lo tienen educativos. Y ese tiene que estar, es parte obligada ahora en el mundo, más en nuestro país, que la equidad de género tiene que estar en cada uno de los programas educativos, en cada uno de los programas de las materias. Generar y trabajar, y yo las invitaría a ustedes también a comenzar a generar protocolos de prevención, atención y seguimiento. Creo que el CIESTAM es un aspecto y es un espacio muy valioso para poder comenzar a trabajar en ello. Bueno, pues gracias por escuchar. Déjenme dejar de compartir y